Fomentar la lectura en los menores es una excelente forma de desarrollar sus capacidades, esto al máximo. Y qué mejor que un día como hoy que celebramos el Día Mundial del Libro. Elizabeth era una hermosa princesa que vivía en un castillo hermoso y tenía muchos vestidos elegantes. Ella es Berenice y es cuentacuentos. Narra historias infantiles para promover el interés en los libros hacia los más pequeños. Mi abuelo era un gran declamador, escritor, ganador de Premio Nacional de Declamación. Entonces, bueno, en mi caso particular sí me tenían desde muy chiquitita tanto escuchando como leyendo. Eso la motivó a escribir y poco a poco se dio cuenta que leer en voz alta fomentaba la lectura y dejaba volar la imaginación. Fue así como yo me interesé cada vez más y bueno, tomando cursos y talleres de herramientas para cuentacuentos, inclusive hasta de clown, de terapia de la risa, porque en cuestión de niños y adolescentes sí puedes motivar y cambiar la forma y la perspectiva de ver la vida a través de la lectura y de la lectura en voz alta. Es así como leyendo y divirtiéndose comparte su amor por las letras con los niños. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias. La lectura una parte fundamental en la vida de los seres humanos y cambiamos de tema y mire, el uso de la bicicleta entre los capitalinos ha ido en aumento. Cada día se realizan 1 millón de viajes en bicicleta por las calles y ciclovías de la Ciudad de México. Sin embargo, los accidentes no se hacen esperar, pues ciclistas argumentan que la falta de cultura vial en automovilistas es lo que pone en riesgo su vida. Es por ello que en el marco de la celebración del Cuarto Foro Mundial de la Bicicleta, legisladores plantearon que para el 2018, las muertes por accidentes de tránsito podrían ser reducidas en un 35%. Actualmente, dicha mortalidad por accidentes ha disminuido un 18%. Uno tiene que venir cuidándose por todos lados, porque literal te dejan ir el coche o si ven que vas a cruzar un peatón se cruza también. Educación cívica principalmente, ¿no? Educación pues tanto peatonal como vial, ¿no? De todos que respetemos como nosotros respetamos a los peatones, a los automovilistas.